Buenas, ¿se ve la imagen? Sí, Muy bien, me alegra, me alegra. Vayan leyendo mientras sus compañeros se van integrando, por favor, porque lamentablemente todos no están ingresando a la misma hora. Buenos días David, buenos días Joan. Lo voy a agrandar un poco. Ahí está. Ahí está. Sí, David, estamos en eso. Hoy día nos liberamos, nos vamos a igualar con todo ya. ¿Ya? ¿Ya? Eh, Estoy leyendo sus respuestas y no todos están respondiendo a la misma altura. Por eso es de que no tiene sentido recargarlos de trabajo, pero los que están avanzando a ritmo parejo, muy bien. Eso se nota, ¿eh? Eso va en la evaluación. Claro, hay dificultades en la conexión, que no tienen micrófono, el audio no se escucha bien por cuestiones técnicas en vuestros hogares, algunos están usando celular, se comprende, ¿ya? Pero hay que hacer el esfuerzo, ¿ya? Muy bien. Eh, ya, sí, por eso lo repito, hay algunos trabajos de Classroom que todavía no se han colgado las imágenes y también los cuestionarios, ¿ya? Por el detalle de que no todos están entrando en el mismo nivel, entonces no queremos perjudicar a los jóvenes, no por flojera, ¿no? Sino porque lamentablemente no cuentan con los recursos, ¿no? Hay padres que ya no tienen trabajo y no pueden adquirir una laptop, etcétera, etcétera. Entonces, comprendemos, o sea, yo no puedo castigarlo a un alumno más por eso, ¿no? Hay que tratar de ir liberando. Pero sí, de todas maneras vamos a hacerlo, ya no podemos esperar más, ya. Ya cuando regresemos a clases presenciales vamos a ir corrigiendo, superando las dificultades que ustedes tienen en casa. Muy bien. El día de hoy hay un tema que nos va a aperturar un nuevo espacio en el curso de comunicación. Usted recuerda que la profesora de arte nos ayudaba con el quechua, ¿cierto? Entonces vamos dentro del parte de comunicación, vamos a trabajar con ella también, ¿ya? Uno por identidad con nuestro país, ¿no es cierto? Con nuestras raíces y también otro por la comunicación, por la necesidad. Muchos de nuestros mayores hablan quechua y a veces no podemos comunicarnos con ellos. Por ejemplo, mis suegritos, cuando querían conversar y cuestiones muy personales de repente, ¿no? Y que no querían que yo entendiera, hablaban en quechua y me quedaba en la luna. Entonces, es un recurso. Y tú cuando vas a la sierra y visitas a tus familiares, de tus padres, de tus abuelos, ¿no? Y quieres comunicarte con ellos, pero ellos solamente se comunican en quechua o muy pocas palabras en castellano, y las palabras en castellano que ellos conocen de repente no tienen el significado exacto como tú lo pudieras entender. Tú sabes que en el castellano tenemos muchos sinónimos, ¿no? Algunos más graves, otros menos, para determinar una situación. Entonces, de repente la comunicación no es tan fluida, no tan exacta, no tan precisa por esa dificultad de la traducción. Entonces es bueno por lo menos conocer algunas palabras básicas en nuestro país, ¿no? Que no solamente es el quechua, ¿no? Hay muchas manifestaciones culturales en ese nivel, que es el tema de hoy, ¿ya? Es una clase muy bonita porque nos va a imbuir de peruanidad en estos momentos difíciles que estamos pasando,
¿no? Imagínate un médico que vaya a un pueblo, a Chaninca, y que no hable su lengua, ¿no? Y que quiera ayudarle, pero no puede o no entiende lo que la otra persona está diciendo. Entonces es una complicación, ¿no? Ya no es solamente por curiosidad, sino es por necesidad. Todos somos peruanos. De todos debemos recibir las mismas atenciones, debemos recibir los mismos servicios, porque todos tenemos los mismos derechos. Entonces hay algunos que no valoran, incluso hasta desprecian el derecho. Yo recuerdo que hace 10, 15, 20 años la palabra cholo era un insulto. Fuera de aquí, cholo, serrano, ¿no? Eran términos muy despectivos en nuestra sociedad, que es necesario erradicarlas. ¿Y dónde tenemos que erradicarlas? en las ramas nuevas del árbol, en las hojas nuevas, que son ustedes. ¿Ya? Las hojitas viejas se irán cayendo. Aquellas personas que creían que cholo es un insulto o serrano es un insulto, son hojitas viejas que se van quedando en el pasado. Y ustedes son las hojas nuevas que van a ir construyendo una nueva sociedad. Con todo lo que estamos viendo ahora en el coronavirus nos damos cuenta que mucho necesitamos conocernos, ¿no? Y ahí estamos aprendiendo a valorar a nuestro país, a valorar a nuestros hermanos, a nuestros connacionales, ¿no es cierto? Eso es patria, ¿ya? Nación. Muy bien. Realidad multilingüe y pluricultural del país. Fíjate en la diéresis, ¿ya? Fíjate en la diéresis acá. Si no hubieran esos puntitos sobre la U, diría multilingüe, ¿correcto? Pero están los dos puntitos de la diéresis. Entonces, multilingüe, realidad multilingüe y pluricultural del país. Fíjate, pluri es un afijo, es un prefijo. La raíz sería cults, ¿no? La raíz de la palabra sería cul. Plural tiene un significado secundario y pluri también. Este es un prefijo y este es un sufijo. Que va después, esto va. Eso tú sabes, ¿recuerdas, no? Ya. También hablábamos de la tildación. Mira, país lleva tilde. ¿Ya? Entonces ya vamos viendo algunos temas de gramática, pero también de la correcta escritura de las palabras, ¿no? Ortografía. Bien. Observa las siguientes escenas. ¿Sí? Hay dos personajes, ¿cierto? Podemos decirle choritos si tú quieres, ¿no? Porque no es un insulto. Pero son dos personas, dos patriotas nuestros, ¿no? Con su vestimenta propia de la zona. El sombrero no está de adorno, sino es para cubrirse del sol, la lluvia, porque en el momento que tú menos piensas, cae la lluvia, ¿no? Y si tú estás sin sombrero, el sol te quema, aparte del frío, el sol te quema y la carita la ves bien quemadita, el labio bien, ¿no? Maltratado. No usan maletín como nosotros, usan una ushkata, mira acá, ¿no? Una especie de tela que se cuelgan al hombro. Algunas señoras ahí cargan a sus bebés, ¿ves? Las cargan a sus bebés, ¿no? O cargan sus cositas, sus manzanitas que van a vender, sus papitas, sus choclos, sus tamales, qué sé yo, ¿no? Hasta sus cositas. No tiene como nosotros los maletines, ¿no? Tal vez es un maletín, es una cultura, es una manera como nuestros conciudadanos, compatriotas del interior del país han logrado, ¿no? Comunicarse, sobrevivir, ¿no? Desarrollar su vida, ¿ya? Yo no soy muy hablante de quechua. Es un reto que tenemos que aprender juntos, ¿ya? Es una construcción, porque tenemos que conocernos. Kai Kushmata Rantiguay. Kai Kushmata Rantiguay. Quechua, ¿no? Nuestra profesora de quechua nos va a explicar y qué cosa nos dirá de esto de acá, ¿no? Pero más o menos imaginándonos, ¿no? Kai Kushmata Rantiguay, ¿no? Es una situación especial, debe ser una expresión de comunicación respecto a la compra, qué es lo que vende, cuánto cuesta,
qué sé yo, ¿no? Y acá en el otro lado hay una expresión Ashaninka, Ashaninka. Inca, mira cómo te, Inca, Ashaninka. Same amanante, dice el Señor. Y tiene una niña sobre su hombro, ¿no? Debe estar dándole algunos mensajes de cariño, de afecto, que la protege, que la ayuda, ¿no? Para que la niña esté tranquila, feliz. Same amanante. Está claro, nosotros con de lengua castellana, qué pena, ¿no? Castellano, que es de España, y no conocemos nuestras lenguas, nuestros idiomas de nuestro país. Hay mucho por hacer en nuestro país, ¿no? Tantas noticias tristes que vemos hoy y hasta la corrupción ha llegado. Qué pena, ¿no? Qué pena. Y hay mucho por hacer, pues, jóvenes. Mucho por hacer. Esas lenguas se hablan en el Perú. ¿En qué zonas? Los escucho o escriban por el chat. Esas lenguas se hablan en el Perú, el quechua y el ashaninka se hablan en el Perú. ¿En qué zonas? Sí, dice Pinedo, muy bien. En la sierra, dice Trujillo. Claro. Ya, pero el ashaninka. Ah, el quechua en la sierra, sí, y el ashaninka en la selva, claro, pues. En la selva. Muy bien, muy bien. Si no puedes hablar, escribe, chatea, te estoy leyendo, ¿eh? Claro. Ya. Sí, muy bien. Tienes que escribir, ¿eh? Porque ahí sale la nota. Claro, que tú no lo haces, tú no entras acá por la nota, ¿no es cierto? Tú ya estás aprobado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienes ganas, tienes responsabilidad, estás aprobado. No te preocupes, la nota es secundario. Lo importante es aprender. Lo importante es construir una nueva sociedad, una nueva patria, refundar nuestra patria, ¿no? Y eso depende de ustedes, jóvenes. ¿Ya? Lo más valioso de la educación no es la nota, no es pasar de año, sino es crecer como eso, como personas, construir una patria nueva. Muy bien, segunda pregunta. ¿Qué otras lenguas se hablan en nuestro país? Ah, buen reto. El quechua, la chaninca. ¿Qué otras más conoces? A ver, ¿te escucho o te leo? ¿Qué otras lenguas se hablarán en nuestro país? Ojo que aquí estamos hablando habla y lengua, eso ya lo hemos conversado, ¿se acuerdan? ¿No? Una cosa es lenguaje, lengua, habla, ¿cierto? Ya, ya. Entonces, por eso, ¿qué otras lenguas se hablarán en nuestro país? Los escucho, los leo. Muy bien. Shipibo, Aymara, muy bien, David. ¿Alguien más? ¿Algunas otras ideas? Ya, mientras van pensando o van recurriendo a algunos medios, el internet, qué sé yo, vamos a leer este concepto. Fuerte, ¿lo escucho? ¿Lo escucho? Bueno, se cortó. Multilingüismo y pluriculturalidad. Son dos características que se dan en el Perú desde muchos siglos atrás. Claro, claro. El Imperio Incaico no solamente era un solo pueblo, estaban los huancas, diferentes zonas del país, los cuatro suyos, ¿recuerdas, no? Entonces, no era uno, inclusive el mismo quechua no se habla lo mismo en Cusco que en Cajamarca, que en Huaraz, ¿eh? Y en el mismo Cusco hay diferentes quechuas. Bien, acá me están agregando. El Gine, qué bien, David. El Cacataibo, el Yanesha, muy bien, me alegra David Ramírez. Entonces decíamos que la construcción de ese multilingüismo y pluriculturalidad no es de la noche a la mañana, es a través del tiempo. Por eso dice, desde muchos siglos atrás.
antes inclusive de la llegada de los españoles, porque los españoles nos enseñaron el castellano, nos transmitieron el castellano. Y como conversamos la vez pasada, el castellano también tiene otras raíces, el latín, el romano, ¿no? el visigodo, el árabe, ¿recuerdas, no? Entonces, pues, el lenguaje tiene una multiraíz, el multilingüismo, y refleja diferentes maneras de pensar, pluriculturalidad, pues. Por eso dice multilingüismo y pluriculturalidad. Son dos características que se dan en el Perú también, diríamos, ¿no? Desde muchos siglos atrás. En todos los pueblos del mundo, pero más en nuestro país, porque el español mismo es una síntesis de otras hablas, de otras lenguas. Y en nuestro país se hablan diferentes, ¿no? Manifestaciones culturales, ¿sí? E inclusive no están integradas. Un Ashaninka con un quechua, ¿no es cierto? No se han integrado en una sola lengua. En algunas partes sí, hay un intercambio cultural en pueblos muy cercanos. El Ashaninka aprenderá unas palabras de quechua y el quechua aprenderá algunas palabras de la Ashaninka en la selva central de nuestro país, por ejemplo. La gente que viaja de Huancayo, de Jauja, hasta de Lima mismo, que va a las sierras, Satipo, Mazamari, hay Ashaninkas u otras culturas selváticas. Entonces, si se casa un Ashaninka con un quechua, tiene que intercambiar pues, culturas. Aunque no necesariamente se casen, ¿no? Si hacen un comercio, compran, venden, o van a la escuela, la profesora que solamente habla castellano va a tener problemas, va a tener que aprender el quechua y el ashánica, ¿no es cierto? Entonces te das cuenta que la construcción es un proceso continuo, no es rígido, no se decreta por ley, sino es la construcción de una sociedad. Entonces acá te agrega algo que ya hemos conversado. Perdón. A partir de la llegada de los españoles en 1532, lo hemos conversado varias veces, ¿no? Algunos no sabían, ¿no? ¿Cuándo llegaron los españoles? En 1800. ¿Cómo va a ser, hijo? ¿No? Algunos no recordaban cuándo llegó Cristóbal Colón, ¿no? Bueno, los españoles llegaron en 1532, en Piura, San Miguel de Piura. El castellano se sumó y aumentó la diversidad lingüística en la costa, sierra y en la selva. Claro, pues, ¿no? El castellano se sumó, se agregó. Es como en una sopa, ya tienes todo y al final le agregas un ingrediente más. El castellano se sumó y aumentó la diversidad lingüística en la costa, en la sierra y en la selva. O sea, había personas que hablaban quechua, hablaban ashánica y encima vino el castellano, ¿no? Eso les da mayor variedad. Como algunas de estas lenguas carecían de escritura, se extinguieron. Claro, claro. Algunas de estas lenguas carecían de escritura, no se escribían, se extinguieron, desaparecieron. Por eso hay muchas personas interesadas dentro de la cultura quechua y ashánica en escribir para que no muera. Claro, una de las cosas que estamos queriendo hacer en el colegio es precisamente eso, ¿no? Recuperar, rescatar nuestro quechua. Y todos vamos a tener que aprender, todos. Yo también me incluyo ahí. ¿Ya? Supaitaguagua, por ejemplo. Supaitaguagua. Ananay pichu paculú. Son algunas palabritas que yo escuché de mis abuelos. ¿No? Comitajlebú en francés. ¿No? Eso aumenta nuestra cultura. Nos permite ver el mundo más amplio, con más amplitud. Ahora con mayor razón del coronavirus, ¿no? Que en cierta manera nos ha globalizado la cultura. Muy bien, vamos a reflexionar sobre ese tema precisamente. Mira lo que dice acá. Las obras literarias, ten en cuenta, las obras literarias en general y los poemas en particular contienen muestras de la diversidad lingüística y cultural de un territorio o de las personas que viven en él. ¿Claro? Claro. Los gitanos, por ejemplo, ¿no? Los judíos hablaban de un pueblo a otro, el pueblo hebreo, ¿cierto?
hablaban una misma lengua. Entonces, no necesariamente el territorio define, sino también las personas. Por eso es bien claro, ¿no? Contienen muestras de la diversidad lingüística y cultural de un territorio o de las personas que viven en él. ¿Ya? Las personas. Dentro de nuestro país hay muchos grupos humanos que hablan diferentes lenguas. Por ello, al declamar algún poema, se debe conocer estas características para transmitir con fidelidad el mensaje del poema. Tú recuerdas que el año pasado, en el curso, aprendimos o les mostré, ¿no?, poemas, ¿no?, en castellano y en quechua, ¿recuerdas, no? Claro, claro, en esa línea vamos. Entonces, ahora, este año, tenemos una profesora de habla quechua que domina, que conoce, que nos va a enseñar. Lamentablemente esto del coronavirus nos ha aislado un poco, pero la próxima semana ya ella se va a estar integrando, ¿ya? Y todo el soporte que hemos dado estos días con ustedes se va a interactuar, ¿ya? Cantos, poemas en quechua, ¿ya? Muy bien, no solamente en quechua, ya iremos ampliando también otras lenguas. Bien, avanzamos entonces. Ahora, en los recursos que tú vas a emplear, están los TIC, ¿no? La tecnología de informática y comunicación. Dice, ingresa al siguiente enlace, tú sabes lo que es un enlace, y descarga un documento sobre las lenguas originarias habladas en nuestro país. ¿Ya? Me imagino que David Ramírez algo de eso ha hecho, porque mira, nos ha mencionado el Shipibo, el Aymara, el Gine, el Cacataibo, el Yanesha, ¿no? Entonces, él debe haber encontrado esa información en alguna de estas páginas o de repente sus padres le han comentado, ¿no? Hay uno del Ministerio de Educación, ¿ya? Hay varios sitios web que nos van a ayudar, inclusive con documentos en PDF. Muy bien. Ahora, recordamos o reforcemos un poco la parte de ciudadanía. La Constitución Política del Perú en 1993, ¿no? Esa es la Constitución que hasta ahora nos está mandatando, ¿no? Algunos peruanos están pidiendo elaborar una nueva Constitución Política. Más aún con el coronavirus, hay muchas ideas que han surgido, ¿no? El problema de la salud, el problema de la educación, el problema del transporte, las AFPs, hay cantidad de temas que deben incrementar, pero bueno, es una cuestión ya muy particular, pero es una constitución que nos rige desde 1993. En esta constitución política, en su artículo 48, reconoce como idiomas oficiales, ojo, el castellano o el español, cualquiera de los dos nombres, y en las zonas donde predominen el quechua, el aymara y las demás lenguas aborígenes, ¿correcto? Oficialmente se está reconociendo. ¿Qué significa eso? Que tú le puedes escribir una carta al juez en quechua y el juez no te puede decir, no señor, esto no vale porque está en quechua. No señor, usted tiene que aprender el quechua. ¿Me dejo entender? Es un derecho. Los Ashaninka, si quieren reclamar sus derechos ahora con esta cuestión de la pandemia, sobre educación, sobre salud, ¿no es cierto? Él no va a tener que aprender castellano para dar a conocer sus ideas, sus pensamientos, sus reclamos, por decirlo así, sino la persona que lee el gobierno y las instancias, ¿no?, las instituciones, ¿no?, del Estado, tienen que responder a esa realidad. Por lo tanto, tienen que aprender ese idioma. Un hospital, una escuela, en los pueblos ashánicas deben tener médicos, enfermeras, profesores, profesoras, que hablen también ese idioma. Es un derecho. Está en la Constitución Política, artículo 40, que reconoce como idiomas oficiales. ¿Me dejo entender? En la Segunda Guerra Mundial hay episodios tristes, ¿no?, de cómo eran dominados determinados grupos raciales, los judíos, y se trataba de destruir su cultura. Para los hermanos chilenos, pero
En la guerra del Pacífico con Chile, caramba, ¿qué pasó con nuestros libros, nuestras bibliotecas? ¿Eh? Entonces, hay que saber reconocer, ¿ya? Así como nosotros como peruanos hemos reclamado que el quechua siga siendo un idioma, ¿no? Tampoco, pues, podemos ser cortos frente a otras manifestaciones culturales de hermanos que hablan otros idiomas aparte del quechua. Correcto. Muy bien, ahora vamos a profundizar y de repente vamos a sintonizar con David. Lenguas originarias vigentes, porque decíamos en antes que algunas se extinguieron porque no carecían de escritura. Dice, lenguas originarias vigentes. En el Perú se hablan 47 lenguas, ¿sabías? Claro, Giovanni, en Google. Lo encontré en Google, me dice David, eso. Muy bien, muy bien. En el Perú se hablan 47 lenguas. ¿Sabías que eran 47? De repente más, menos, ¿eh? 43 amazónicas y 4 andinas. Fíjate. Estas lenguas se consideran vigentes porque tienen hablantes. Si no hubieran hablantes, desaparecen. Por eso es que los pueblos rescatan su propia cultura. Los ashánicas no quieren dejar de hablar su ashánica. Tú no lo puedes obligar, ya señor, olvídese la ashánica y en el Perú. A ver, ándate al Callao, ¿quién te va a entender? ¿No? Callao, ¿no? Movido, salsero. ¿Qué te van a entender? ¿No? Chuncho, paisano, salvaje, no le puedes decir esas cosas. Al contrario, al contrario. Tienes que estimularlos, tienes que apoyarlos a que ellos hagan su escritura, enseñen a sus hijos en ese idioma, que además también aprendan el castellano en buena hora, no hay problema, pero no le puedes quitar el derecho a expresarse en su propia lengua, idioma. Igual, no estamos aprendiendo el inglés. ¿Ah? ¿Quién nos obliga a aprender el inglés? No, la necesidad, la ciencia, el conocimiento en el mundo, mucho se está escribiendo en inglés, pero no solamente en inglés. El alemán, tú sabes que el país alemán es un país con un nivel cultural elevado, hay muchos premios Nobel de ahí. El inglés británico, tú sabes que las relaciones culturales de Inglaterra han ayudado bastante al conocimiento de la humanidad. Entonces, tanto para adentro, al interior de nuestro país, como para hacia afuera, se necesita mucha interculturalidad, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que, si no hay hablantes, desaparece esa habla. Muy bien, vamos a mencionarlas algunas, porque las 47 de repente no entran acá. ¿Cuáles son esas 4, ¿no? Lenguas andinas? Aquí está, mira. Andinas. Aymara, Cauqui, Jacaru y Quechua. ¿Lo repetimos? Vamos a aprender. Aymara, Cauqui, Jacaru o Jacarú, Quechua, 4 andinas. Y amazónicas, a ver si están lo que escribió David, ¿ya? Algunas sí están, ¿no? Del andino solamente ha colocado el aymara y el quechua, ¿ya? Le faltó el cauqui y el jacaru. Amazónicas, a ver, vamos a ver si está lo que tu compañero ha mencionado. El achuar, el amahuaca, el arabela, nos queda 10 minutos, el ashánica, el aguajún, que es un idioma muy mencionado, los pueblos que han luchado por el agua, por la defensa del medio ambiente, aguajún, el bora, el apanagua, el cachinagua, el chamicuro, el eseeja, el actbú, el iñapari, ¿no? Hay una ciudad, un lugar con esa denominación, el iquitu, el isconagua, el cacataibo, ahí está lo que mencionó tu compañero, el cacataibo, muy bien, el caquinte, o caquinte, con C y Q, el candosi chapra, el cucama, cucamiria, marija
masculina, el maijuna, el machigenka, el machigenka o machigenka, como le dicen, el matsés, el muniche, el murui, el muinani, el nanti, el nomachigenga, ocaína, el omagua, el resígaro, el secoya, el sharanagua, el chawi, el shipibo conibo, también muy conocido, shipibo conibo, el shimilú, el taushiro, el ticuna, ¿no? O ticuna con C, el urarina, el wampis, que también es bastante conocido, por lo menos mencionado en la prensa, el yagua, el yaminagua, el yanesha, el yine, ahí está lo que nos puso compañero, el yine, ¿no? El yanesha, también lo que puso tu compañero, ¿no? Ahí está, yine, cacataibo, yanesha, nos puso David, y acá está, el yine, yanesha y el cacataibo. Y finalmente, el yora, náhuatl, ¿correcto? Estos que nosotros conozcamos, podamos hablar todas estas lenguas, bien complicados, ¿no? Son un total 47. 43 amazones y 4 andinas. ¿Sabías eso? Ah, muy bien. Vamos a completar. Es muy importante recordar lo siguiente, ¿eh? El Perú es multilingüe y pluricultural debido a que en su territorio coexisten diversidad de lenguas y culturas. Coexisten pacíficamente, no hay dominación. ¿Ya? En la Segunda Guerra Mundial los alemanes a todos los judíos los encerraban o los llevaban a una parte de la ciudad, los encerraban, ¿no? Eso no es una coexistencia pacífica, ¿no? Entonces, hay que saber diferenciar, ¿ya? Y hay que alimentarse de la historia universal también, porque no podemos nosotros ser ciegos a la realidad. Muy bien, pasamos ahora a la siguiente página, y acá viene un reto bien pesadito, ¿eh? ¿Por qué? Porque nos están pidiendo, y me imagino que algunos de ustedes van a tener más facilidad para poder contestar. Pero bueno, vamos a aprender entre todos, ¿eh? Entre todos. Bien, ¿qué te pide acá? Dice, primera actividad, te está pidiendo. Pensamiento crítico. 1. Analiza. 1. Relaciona en tu cuaderno cada una de las siguientes palabras con una de las siguientes lenguas. Aymara o quechua. Consulte el diccionario. Cancha, alpaca, lampa, choro. ¿No? Más o menos lo conocemos. La cancha, ¿se has oído hablar cancha? Ceviche con cancha, ¿no? Claro, ¿no? Cuando tú vas al restaurante, ¿no? Lo primero que te dan es una canchita, ¿no? O también algunos dicen cancha, vamos a la cancha a jugar. Bueno, son otros significados, otras connotaciones, ¿no? La alpaca, todo el mundo sabe, ¿no? Es un mauquénido delante peruano, alpaca. Lampa, y la herramienta que sirve para cultivar, trabajar también en construcción civil. El choro, el molusco marino, ¿no? El metilus, choro. O también en el lenguaje popular, costeño, choro, el ratero, ¿no? Bueno, entonces, relaciona en tu cuaderno cada una de las siguientes palabras, con una de las siguientes lenguas, aymara o quechua. ¿Sí? Relaciona. Consulta el diccionario. ¿Ya? ¿Ya? Relaciona en tu cuaderno cada una de las siguientes palabras con una de las siguientes lenguas, el aymara o el quechua. Dale un significado, un sinónimo. ¿Ya? En el aymara, en el quechua. Muy bien. Entonces, ¿qué necesitamos? Consultar el diccionario. O si no, buscar en internet. ¿Ya? ¿Ya? Por eso te digo, es pesadito, porque el reto de conocer interculturalmente requiere mayor esfuerzo.
Acá viene otra actividad también pesadita. Interpreta. Encuentra en la siguiente sopa de letras 4 nombres de lenguas amazónicas. ¿Cuántas lenguas amazónicas hay? Ah, entonces está fácil. Pues. Escribe en tu cuaderno una breve reseña de cada una de ellas. Ah, ya, si hablas, escoges a una, el Omagua, por ejemplo, que está acá, tienes que averiguar una breve reseña de cada una de ellas. O sea, dónde es originario, ¿no? Sus palabras, su significado, qué sé yo. ¿Ya? Entonces, encuentren en la siguiente sopa de letras 4 nombres, 4 nomás te pido, de lenguas amazónicas. Escribe en tu cuaderno una breve reseña de cada una de ellas. ¿Correcto? Ya. 3. Aquí había otra vez. Observa las imágenes y traduce sus nombres del castellano a la lengua quechua. ¿Qué es esto? ¿Un elefante? No puede conocer un elefante, un perrito. ¿Cómo se dice perro en quechua? Acá, ¿qué ves esto? ¿Un agujero en el cielo? No. ¿Qué es? La luna. Inclusive en los poemas que leímos el año pasado, ¿no? Donde hablábamos de la luna, del sol, del amor, ¿te acuerdas, no? Hablaban de la luna, y la luna en quechua tiene una escritura, ¿ya? Entonces te pide que traduzcas del castellano a la lengua quechua. ¿Claro? ¿Mucho trabajo? No, sí de repente, pero es divertido, es interesante, y sobre todo estás haciendo patria, estás construyendo, ¿no? Porque estás aprendiendo a conocernos, ¿no? Más y a nuestros compatriotas. 4. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. ¿Qué aspectos positivos y negativos tiene la existencia de varias lenguas en nuestro país? ¿Ah? ¿Qué aspectos positivos y negativos? Ah, ya lo comenté al empezar, ¿eh? Ah, tú puedes discrepar conmigo, claro, eso no hay problema. Es criticidad. ¿Ya? B. ¿Crees que el uso de términos del quechua o de la aymara en la lengua castellana representa un peligro? ¿Por qué? ¿No es cierto? De repente, en tu otro colegio, porque en Tupac Amaru no se permite eso, que porque tú dices una palabra, espérate, pues, oye, ¿qué te pasa? Serrano no habla bien, ¿no? Acéptalo, porque en el quechua hay sonidos que no son iguales al castellano, entonces le es más difícil al quechua hablante pronunciar la O, ¿ya? ¿Ya? Poco pues, no dice poco pues, ya pi, ¿no? Ya pe, ¿no es cierto? Entonces, no es porque que son ignorantes. Claro, son ignorantes respecto al castellano, pero tú respecto al quechua también eres ignorante, pues, porque no conoces algunas palabras del quechua, ¿correcto? Nos queda un minuto, menos de un minuto, ¿ya? Investiga qué otras lenguas se hablaban en el Perú, pero que ya están extintas. Escribe en tu cuaderno la descripción de 3 de ellas. Un reto bárbaro, ¿eh? ¿Qué implica investigación? ¿Sabías que una autobiografía no solo permite conocer los datos cronológicos o los hechos más importantes de la vida de una persona, sino que además permite inferir sus formas expresivas de vida y cultura gracias a los mensajes implícitos? Ya lo conversamos la vez pasada. ¿Ya? Bien, preguntas, quejas, lamento, llanto, reclamo, los escucho, los leo. Se acaba el tiempo, me voy despidiendo de todos, por favor. Ya, los escucho. Si no, nos vamos despidiendo, ¿eh?